Sensación desagradable, provocada por la percepción de peligro, real o imaginario. Esta es la descripción que podemos encontrar en internet de el miedo, sensación que será importante para este video. Internet, el sitio donde actualmente nos encontramos, siempre ha tenido cosas raras, misterios que se encuentran desde lo más común como un canal de YouTube que tiene problemas o contenido lost media o videos cuestionables, una página que es un web ARG que lleva 25 años sin resolverse, o simplemente 4chan. Creado hace más de 20 años, el 1 de octubre de 2003, 4chan es un tablón donde todos pueden postear cualquier cosa, de todo desde el anonimato. Tantas cosas han pasado en este foro que prácticamente podría llenar mi canal de estos casos tan raros. Pero hoy nos enfocaremos en un caso tan interesante que creo he resuelto. Así que después de semanas, nos reunimos una vez más. Y siniestros jamás vistos a lo largo de la historia. Nuevas noticias del canal ya disponible antes que sea la tuya. La historia se remonta a hace casi 10 años. Una persona de Rochester, Nueva York, compraría en una exposición de tecnología una caja de CD con un disco dentro. Al inspeccionar el disco se encontraría con un videojuego 3D llamado Station.exe. El juego está incompleto, pero tiene una premisa simple: caminar en un mapa raro con un formato de First Person Shooter, es decir, moverse con WASD y saltar con espacio, evitando contacto con rostros gigantes que asemejan lunas. Si estas entidades llegan a tocarte, el juego termina. El juego, al estar incompleto, tiene una carencia de mecánicas y el mapa está limitado. Al caminar lo suficiente, solo chocarás con la pared. Al seguir indagando en el mapa, en una pared nos encontraremos una coordenada. La gente se sentiría atraída por las coordenadas y al ponerlas en Google Maps nos lleva a la República de Saja, en Rusia, más específicamente a un lugar conformado por 2 edificios. La locación solo se puede visualizar de manera satelital y no hay registro de cómo se ve el lugar en persona. Ahora, si no te has dado cuenta, el lugar desde arriba es idéntico al mapa de Station.exe. Al investigar aún más de lo que se encontraba con el CD, se dio con otra ubicación, más específicamente en Siberia. Esta ubicación está vinculada a una investigación científica sobre la experimentación genética y control de enfermedades, cosa que no solo no tiene sentido, sino que hace más larga y profunda la investigación que se estaba llevando con anterioridad. Al analizar más los datos que se tenían, se dieron cuenta de que el archivo no tenía virus. Es decir, no fue hecho para molestar a la gente, pero también se terminó dando con un sitio web llamado Semperprotinam, lugar restringido con seguridad. Supuestamente se había encontrado al dueño del sitio, pero él negó estar relacionado al sitio y que solo lo usaba para guardar información de una investigación independiente. Tiempo más tarde, un usuario que se hacía llamar Rusia Bro, quien afirmaba ser de Rusia, dijo querer visitar el sitio, pero que lamentablemente había sido cerrado por el ejército ruso. Quiero hacer énfasis en que esto será importante más adelante. Y tras comentar esto, Rusia Bro simplemente desapareció del foro. Tras ver todo lo que está pasando, una persona comentaría lo siguiente: me decidí a descargar el juego e investigar el código. El código es raro. Parece un juego hecho en Blender, pero no hay ningún signo de que así sea. Además, parece que hay un RS en el código. Para aquellos de ustedes que no tomaron la informática, significa que hay un sistema de respuesta integrado en el juego. El juego está destinado a responder a determinadas entradas para formatearse en algo nuevo. Este pretende ser un código no ejecutable, pero por alguna razón alguien lo convirtió a Blender. Existe la cuestión de partes en el código. El juego tiene que conectar con otra parte. Un poco como cuando compras un juego y te dice que insertes el segundo disco. Creo que hay un segundo disco. Se cree que fue hecho en los años 90 en un viejo sistema operativo soviético antes de ser rehecho en Blender. Algunas de las teorías dadas mencionan que muy probablemente esto es un proyecto escolar de alguien y que simplemente por eso está en una caja de DVD sin información extra. Teoría que no tiene sentido alguno, ya que si bien está incompleto, tiene una calidad notoria para ser un simple proyecto escolar y además no tendría sentido tener unas coordenadas exactas de un lugar idéntico al del, entre comillas, proyecto, dejando esta teoría vacía y sin ningún argumento. Pero entonces, ¿qué es realmente Station.exe? Ahora,
¿Recuerdan que todo esto está ocurriendo en 4chan? Pues una persona en el hilo comentó lo siguiente: el ruido de fondo suena como el fenómeno del gemido de la Tierra. The Hum, o como es mencionado anteriormente, el fenómeno del gemido de la Tierra es un fenómeno considerado por muchos misterioso, que se suele escuchar en el planeta aparentemente sin ningún contexto previo. A pesar de ser un sonido muy minúsculo y casi imperceptible, se han dado muchas teorías y conclusiones de todo tipo para dar una explicación a este fenómeno, siendo de los razonamientos más comunes el que la Tierra libera energía o fenómenos meteorológicos, pero también existen otras teorías como experimentos con armas y aviones, o más extrañamente, una teoría sobre túneles bajo la Tierra. Los separatistas, o mejormente llamados como separatismo, es una ideología que proclama la separación de un territorio respecto del estado al que pertenece para alcanzar su independencia o integrarse en otro país, similar al secesionismo. Dicho eso, existe otra teoría que combina ambas de las teorías mencionadas anteriormente. La teoría remarca que existe una civilización superior a nosotros que vive en túneles interconectados alrededor del mundo y que por estos túneles se suelen hacer los sonidos que mencionamos anteriormente. Incluso se dice que en Estados Unidos algunas entradas a estos túneles son Walmarts abandonados. Personalmente, yo no apoyo esta teoría del todo. No creo que haya túneles interconectados en todo el mundo, y menos una sociedad superior que los use, pero sí creo que hay diversos lugares que usan túneles para un mejor transporte en caso de una emergencia o problema nacional o industrial, y esto se ve más apoyado por un descubrimiento que involucra a todo el tema de este video. Al indagar más en el lugar y en lo que se encuentra a su alrededor, resulta que hay una mina de diamantes cerca que fue cerrada en 2011. Si nos metemos más a analizar en Google Maps, el lugar más cercano a la ubicación original es un camino en medio del bosque que al menos hasta el año pasado era un lugar superurbano que solo se ve rodeado de árboles y cables de electricidad. El camino mencionado lleva a la ciudad de Mirny, lugar donde se encuentra la mina de diamantes. Ahora, ¿quieren escuchar algo súper enfermo? Acabo de leer en una página web que decía que sí. Ahora descubro que era para la mina Mir. De 1955 a 2001 produjo la mayor cantidad de diamantes de toda la URSS, siendo un total de 10 millones de quilates. Es un antiguo edificio minero conectado a la mina mediante túneles. ¿Cómo demonios llegó esta información a una convención de Robert Chester en un disco con un chico? Por si no queda claro con el comentario leído con anterioridad, resulta que la mina Mir está conectada mediante túneles al lugar que se ve presenciado en el juego, al lugar que tanto misterio oculta. Pero, ¿qué más dice la gente? Eso es lo que pensaba. El edificio es un centro de investigación abandonado. Al parecer, lo abandonaron debido a una experiencia con otra inteligencia. Si nadie sabe dónde está, salvo las coordenadas y la ciudad a quién sabe a cuántos kilómetros de distancia, ¿cómo podemos estar seguros de que es una réplica exacta por dentro? El exterior parece bastante preciso, mas no sabemos cómo es su interior. Ahora, hemos mencionado tantas veces el lugar en Rusia, hemos mencionado tanto su importancia, pero ¿qué hay en el lugar? ¿Recuerdan la breve explicación que les di al inicio sobre el miedo? Este misterio requiere, de manera obligatoria, que alguien vaya personalmente al lugar, ya sea por la distancia o la lejanía del lugar, o simplemente por miedo de saber qué se encuentra ahí, que en casi 10 años nadie ha ido al lugar a checar qué hay. Aquí falta una pieza, falta algo por confirmar o qué cosa se puede encontrar. Aunque bueno, para este punto, realmente ya no es un misterio, sino que existen ahora dos, los túneles y el videojuego, y a los cuales tengo respuestas interesantes. En las coordenadas del sitio se pueden ver diversas cosas, entre ellas los edificios del centro de investigación, pero también se logra ver un cohete R-36M. Este tipo de cohetes se caracterizan por diversas cosas, pero entre ellas las que nos importan, su combustible. El cohete R-36M utiliza un bipropelente líquido, es decir, un combustible y un oxidante, para propulsarse. El combustible es UDMH y el oxidante es tetróxido de nitrógeno. El tetróxido de nitrógeno se produce por la oxidación catalítica de amoníaco. Ahora, para estas reacciones químicas se pueden obtener por diversos métodos, pero el que nos importa en esta ocasión es por medio de metales pesados, metales que se podían conseguir en la mina Mir. No se sabe a ciencia cierta qué metales solía haber en la mina Mir, debido a su diámetro y profundidad se deduce que había diversas cantidades de estos materiales. La base de experimentos está a casi 11 kilómetros de distancia de la mina Mir, y con fotos podemos darnos cuenta que es, o más probable, era una base de experimentos en aeronaves o reacciones químicas, y no experimentación genética como se creía
creía en un inicio. Siendo más congruentes, los ductos que se encontraron para transportar diversos materiales peligrosos eran para no afectar a la ciudad cerca de la mina. Ahora, como mencioné anteriormente, hay fotos de cómo se ve el lugar o la base de experimentos, pero que no haya fotos o rastros de cómo se ve el lugar en persona. Los lugares se encuentran separados por una distancia, que si bien no es más de 1 kilómetro, aún así no se tiene registro del lugar del juego. Entonces, ¿cómo una base que en ese entonces era difícil de encontrar por medios como internet terminó en un CD de Estados Unidos? Si bien no hay una respuesta clara, he llegado a una conclusión que veo como lo más factible: aburrimiento. En el centro de investigación había diversas cosas, entre ellas, obviamente, tecnología, desde la más simple hasta un intento de la más avanzada para ese entonces. Entre las diversas personas que trabajaban ahí, una persona, o al menos desde mi punto de vista, un diverso grupo de personas, o no tenían que hacer o simplemente no hacían su trabajo. ¿Por qué un grupo de personas y no una sola? Lo explicaré más adelante. Debido a esta carencia de actividades, se pondrían a jugar con un programa de desarrollo 3D, creando Station, nombre muy probablemente dado por el cargo o lugar donde se encuentran. Por querer todos los de este grupo dejar su marca, cada uno dejaría archivos o ideas para Station.exe. Es por eso que dentro de los archivos hay desde imágenes sin contexto hasta pornografía y cosas que seguramente les pareció graciosas a un grupo de diversas personas. El material creado y juntado se guardaría en un CD o incluso varios, ya que en diversos momentos se creyó que faltaba un segundo disco, aunque no hay nada que confirme o niegue esto. De una u otra forma, a la persona que contaba con este CD tendría que deshacerse de sus cosas y por eso llegó hasta Estados Unidos y terminó en un sitio de venta de tecnología. Si bien, esta es mi teoría, tiene diversos puntos que la pueden confirmar, pero también algunos que la pueden derribar. Primordialmente, que no conocemos a la persona que creó el programa, que si bien, debido a su ausencia por tanto tiempo, es muy probable que no sepamos quién es, e hipotéticamente si se llegara a saber quién es, cambiaría por completo todo lo que dije. Entre todos los datos que recopilé, toda la información que encontré, lo más probable es que no se pueda llegar a una conclusión 100% clara, por algo que ya he mencionado: el miedo. Y ese es el miedo de investigar, el miedo de buscar la verdad o simplemente preguntar, es algo que ha limitado a la investigación. Si tú o algún conocido puede preguntar e investigar más sobre el tema, podría llegarse a una nueva conclusión o tener más información que conecta todo, dando así a un desenlace a un misterio que lleva 10 años en internet. Muchas gracias por ver el video y muchas gracias por apoyarme. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Síganme en mis demás redes sociales, donde estoy más activo o al menos más vivo que en YouTube. Sin nada más que decir, tengan un excelente día, Dios los bendiga y nos vemos hasta una próxima.